Dios no quiere el dolor para su iglesia. ¿Cuántos me están escuchando? Yo no sé qué siente usted cuando ve a su hermano, ya no es el mismo ni la misma. Yo no sé qué siente usted cuando ves a tu hermano, tu hermana, hablando del pueblo espiritualmente, cuando empiezan a sufrir porque hay muchas vidas en este mundo, reciben el castigo, reciben una corrección tan dura, donde muchas veces hay lágrimas. Yo no sé cómo se siente usted, yo no sé si usted dice, la tiene bien merecido, pero la Biblia a mí me dice que cuando Dios castiga a alguien, me topé con este versículo hoy cuando estaba preparando la palabra, que a Dios le duele. Por más que Dios no quiere castigar a nadie, pero el castigo muchas veces llega. Y no vaya a pensar usted que Dios dice que mire cómo sale. No, su palabra mismo dice que de lo profundo de su corazón, en el corazón de Jesús, le duele ver a sus hijos sufriendo. Y por ejemplo, yo no sé si usted le ha pasado más alguna vez esto. Cuando corriges a tu hijo, tu hija, o hasta es posible cuando lo castigas con vara, yo no sé si usted brinca de alegría, pero estoy seguro que no. Se te vienen lágrimas también, porque sabes, al castigar a alguien, siente dolor. ¿Están aquí mis hermanos? Así exactamente Dios con nosotros, cuando Él nos castiga, no se alegra por nosotros, no se alegra por el dolor que siente el hombre, la mujer, pero no puede quitar el castigo, porque si Él quitara el castigo, la persona no va a enderezarse, la persona va a empezar a caminar mal y se va a perder por toda la eternidad. Y es la razón en que papá, el Señor Jesús de Nazaret, Él no quiere que nos perdamos. Con todo mi corazón y ante la divina presencia del Padre, estoy en esta tarde, le digo, Dios anhela que todos nosotros seamos salvos. ¿Cuántos me escuchan? Si a usted le cae mal a ver tu hermano que está a la par, o yo no sé, pero es usted. Pero más Dios no le cae mal ver a alguien en su casa, sino que el anhelo de Dios es que todos seamos salvos. ¿Cuántos aman a Dios por eso? Cuando Dios me entrega su palabra y me da a conocer el por qué me da esa palabra, no solamente lo entrega y se queda eso así nada más. Oiga pues, Dios realmente quiere que usted tenga paz. ¿Me escucharon? Dios anhela y desea que tú tengas paz. Dios, oiga esto, Dios quiere verte siempre bendecido. Dios quiere verte sano.
Pero ¿sabe qué dice papá? Si no obedeces mi palabra, te puede hablar a través de una enfermedad. ¿Y por qué? No es porque Dios es malo. Si tú no has valorizado o no quieres aprender a valorizar de congregarnos en la casa de Dios, Dios te puede hablar por medio de una enfermedad, porque Dios quiere que tú seas bendecido, no solo aquí en esta tierra, sino que Dios anhela que tú seas bendecido por toda la eternidad, porque tu lugar, dice el Señor por medio de su palabra, son calles de oro. Ahí te quiere ver, papá de los cielos. Dele palma a Jesucristo. Por eso habla el Señor. Dios no viene a darnos su palabra para molestarnos. Dios no viene a darnos su palabra para que sintamos mal. No, el Señor nos da su palabra para que reaccionemos y abramos nuestros ojos y busquemos más a Dios. Debemos cada día santificarnos más para Él. ¿Cuántos quieren tener paz? ¿Cuántos quieren sentir el consuelo de Dios? Y cuando Dios ve que en nosotros hay una sinceridad y nos humillamos cuando Él nos habla, Él empieza a obrar en nuestras vidas, amados hermanos. Me estaba testificando alguien hoy en esta mañana a través de las redes sociales. Se topó con uno de los mensajes y decía: ¿sabe? Yo ya no tenía ganas ni para ir al culto. Se refiere de este día. Y decía: no tenía ya ganas para ir a la iglesia, pero Dios me habló por medio de este mensaje. Ahora voy a ir a congregarme, porque el Señor ha obrado en mi vida. ¿Y por qué pasa eso? Cuando en nuestro corazón no hay soberbia, cuando nos humillamos y cuando reconocemos que Dios tiene razón al hablarnos y decimos: Padre, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, yo quiero serte fiel, y si te he fallado, Señor, y me estás dando a conocer, perdóname, Señor, aquí estoy delante de ti y yo quiero la vida eterna, Señor. Y el Señor empieza a obrar en nuestra vida. La palabra tiene poder para obrar en nuestra vida, amado hermano. Por eso le digo esto. Repito nuevamente, con todo mi corazón. Hay algunos que no les gusta cuando repetimos algunas cuantas veces alguna palabra, pero para mí no es molestia. Le digo, Dios quiere que tú seas siempre bendecido. Dios quiere que tú tengas paz. Dios quiere que tú recibiera el consuelo del Padre. Dios quiere que seas consolado. Dios quiere que seas fortalecido. Y por eso hoy Dios nos habla y nos dice por medio de su palabra, nos dice: arrepiéntete, iglesia. ¿Cuántos lo escucharon? Es la que recibí anoche acá en la vigilia. Y claramente lo sentí, lo recibí cuando me dijeron: quiero que prediques esta palabra mañana, estando yo aquí
en medio de la alabanza en la vigilia. Yo no tenía eso en la mente para nada. Pero de un momento a otro me entregaron esa palabra y dice: arrepiéntate, iglesia. Y enseguida vino la palabra: predica esta palabra en mi iglesia el día de mañana. Cuando alaban a Dios, Dios nos ama, por eso nos da su palabra. Porque yo quiero obrar en ellos. Yo quiero obrar en sus corazones. Yo quiero que mi pueblo sea alegre. Yo quiero que mi pueblo disfrutara la libertad y que tenga paz, que tenga gozo, que tenga consuelo y que tenga ánimos para buscar mi presencia. Pero para que esto suceda, el Señor dice: arrepiéntete, amada iglesia. ¿Se fue el amén? Ahí están todavía. Yo quiero recibir el consuelo de Dios, hermano. ¿Y usted? Yo quiero tener la paz de Dios. ¿Y usted? Si todos anhelamos, todos queremos la protección de Papá de la gloria. Pero estoy seguro, más alguien dirá: ¿pero de qué me arrepiento? ¿De qué? No te creas más listo que Dios, diga al que está a tu lado. Solo un consejo te doy, por si al caso, dígale que tienes este pensamiento. Ya les he dado a conocer un poquito el por qué el Señor nos dice: arrepiéntete, iglesia. Y yo no puedo venir y decirle al Señor: ¿y de qué? ¿De qué voy a arrepentirme? ¿Qué mal he hecho yo pues para que me arrepienta? Porque esa es lo que viene primero. Porque muchas veces sabe, y le digo esto y quiero que la tenga siempre en mente: el diablo no está tan lejos con sus demonios. ¿Verdad que el diablo no está tan lejos con sus demonios? Empiezan a hablar a tus oídos y te dicen: no le hagas caso, no lo obedezcas. Mejor empezar a hablar a los oídos de tu hermano que está a la par. Háblale para que no se concentren en la palabra. Háblale. O de repente está vibrando el celular ahí en el bolsillo. Mejor saca tu cel, hombre, saca. ¿Para qué haces caso a este hombre? Usted dígale al diablo: no estoy haciendo caso a ese hombre, estoy escuchando palabra de Dios, el que tiene poder para sanarme, el que tiene poder para limpiar mi vida, el que tiene poder para darme vida eterna. Oiga pues lo que dice la palabra. Vamos a citar Evangelio de Marcos, aleluya. Precioso es el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Es lo que dice la bendita y poderosa palabra del Rey. Tan siquiera hoy vamos a trabajar un poco con el reloj. Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 15. Cuando lo tenga, me dicen un amén. Dice la palabra, Evangelio de Marcos 1, 15. Dice, en el nombre de Jesús, la palabra dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
¿Qué dice la Biblia? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pueden sentarse. ¿Cuántos tienen el corazón bien abierto para Dios? ¿Cuál es nuestro tema? Arrepiéntete, iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Usted. O sea que el Señor nos habla a nosotros. Y yo no tengo que decir al Señor: Señor, ¿cómo me voy a arrepentir, Señor, si yo predico tu palabra, Señor? Yo me voy a arrepentir. ¿De qué, Señor? Ahora, el mismo Jesús habla aquí y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué en el Evangelio? ¿Por qué no en otra cosa? Porque la Biblia habla y nos dice: porque solamente en el Evangelio de Cristo hay poder para transformar el corazón del hombre. El Evangelio de Cristo es poder. ¿Cuántos lo creen? Por eso el Señor dice: arrepiéntete. Dios viene a darnos una pregunta, porque el Señor nos hará reaccionar. Él quiere que recapacitemos y busquemos a Dios de verdad. El Señor nos da esa pregunta y nos dice: ¿qué crees que soy? Me dice a mí y le dice a usted. ¿Y qué le responderíamos en este momento? El Señor nos dice, y eso es serio, hermano, no crea usted que eso solo yo quiero hablar estas cosas. Si viniera yo aquí para hablar cosas, mejor dejo de predicar y me dedico a hablar cosas. Pero aquí vengo a hablarte de la palabra de Dios. ¿Qué crees que soy? Nos dice el Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta a nosotros? Recuerde que el Espíritu de Dios está contigo. Él conoce tu mente y tu corazón. Si a usted no le gusta, no es porque no te está gustando la palabra del hombre, porque no es palabra de hombre. Si a usted no le gusta esto, usted no te está gustando la palabra de Dios. ¿Qué crees que soy? Nos dice el Señor. A toditos. A toditos. Un juguete. Uno para hacerte divertir. Un payaso. ¿Qué diríamos nosotros? Estoy seguro que usted va a decir: no, Señor, tú no eres mi juguete. Entonces Dios nos dice: si realmente crees que yo no soy un juguete, el Señor nos dice, y nos va a hablar ahora aquí en este pasaje. Vamos a ir a ver otro pasaje de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Aquí viene el Señor, nos habla y dice otro versículo más. Ya nos dio a conocer el Señor que el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca. Pero este versículo, oiga pues lo que dice la palabra. Ya lo tienen, hermanos. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué dice? Si no te hubieres arrepentido. Qué privilegio tan grande nos da papá, mi amado hermano. Cuando el Señor dice aquí, recuerda por tanto en dónde has caído y arrepiéntete. Y cuando dice la palabra y haz las primeras obras, o sea que dice y vuelva como lo hacías antes. ¿Con qué dedicación me servías? Cuando tu corazón, cuando tu vida no había sido contaminado, cuando aún no te había desviado de mi presencia, me cantabas con qué alegría. Tus alabanzas era para mí, nos dice el Señor. Pero hoy, ¿qué ha pasado contigo, amada iglesia? Y ya sabe por qué el Señor nos habla de esta manera. El Señor nos dice, vuelva como eras antes. Eso es lo que significa la palabra que hemos leído. ¿Acaso no te acordás, mi amado hermano? Si usted quiere, diga a tu hermano y dígale, ¿te acuerdas cuando empezaste a buscar a Dios? ¿Cómo era tu búsqueda? ¿Como ahora? ¿O has cambiado? ¿Qué cree usted? ¿Hemos cambiado para bien o hemos cambiado para mal? Y no puedes discutir conmigo porque eso es palabra de Dios, mi amado hermano. Si usted dice, hermano, usted me está diciendo que estoy mal o estamos mal, ya te he dado a conocer el por qué Dios nos habla. Porque Él quiere que tengas paz, Él quiere que seas bendecido, Él quiere que seas una vida lleno de gozo, de alegría. Por eso Dios nos habla, para que tú no pierdas la bendición. Y la bendición más grande que Dios no quiere que tú pierdas es la vida eterna allá arriba, mi amado hermano. Es la bendición que Dios quiere que tú no pierdes. Por eso nos habla y nos dice, ¿has cambiado tanto? Porque la Biblia, este pasaje de la Biblia nos da a conocer la iglesia en Efeso. Era una iglesia, dice, que se congregaba, predicaba, trabajaba, pero estaba lejos del Señor. Y por eso el Señor hablaba aquí con la iglesia y decía, recuerda de dónde has caído. Puede ser que usted no te has ido de la iglesia, pero ya no has escudriñado la palabra del Señor, tu Biblia. Ya no has orado como has orado antes. Ya no buscas a Dios como lo buscabas antes. ¿Quién vive, amados hermanos? Por eso Dios te dice, vuelva, comienza de nuevo. El Señor, con tanto amor y misericordia, nos dice, hay una oportunidad más para ti. Vuelva, pero con sinceridad. Y Dios nos da esa palabra porque Dios quiere que su pueblo reaccione de verdad. Porque muchas veces el pueblo, no solamente en un lado, por todos lados, muchas veces el pueblo actúa como que si viniera a buscar al hombre, como que si viniera a buscar a un ser humano.
¿Por qué razón? Porque de malas ganas no quiere dar alabanza, no quiere dar de su tiempo, no quiere adorar a su Dios. Pero quiero decirle aquí, siempre hemos dicho que no venimos para agradar al hombre, sino que venimos para honrar a aquel que nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna y pronto ha de venir por nosotros. Por eso el Señor nos dice, por lo tanto, búscame con alegría, búscame con qué entusiasmo y sea constante. Y no cambie para mal, sino que debe de cambiar para bien. A Él sea la honra y la gloria. Porque papá viene y nos habla y nos dice: ¿a quién quieres engañar? Por más que tú dices, nos dice el Señor, que no ha pasado en tu vida, que no ha pasado nada. Y el Señor nos dice: ¿a quién quieres engañar? Y el Señor nos dice: ¿acaso piensas que yo no puedo ver de lo profundo de tu corazón? ¿Cuántos saben que Dios puede ver de lo profundo de nuestro corazón? ¿Cuántos realmente saben que Dios nos conoce tal como somos? Dios nos conoce. Y el Señor nos dice: ¿a quién quieres engañar? ¿Acaso piensas que yo no te puedo ver o no te he visto? Puedes ocultarte ante tu esposa, puedes ocultarte ante el esposo, puedes ocultarte ante cualquiera persona en esta tierra, pero el Señor nos dice: pero más delante de mí jamás vas a poder ocultarte. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Y por eso el Señor dice: recapacite, reaccione, pueblo. Porque el tiempo está llegando y tú estás sin reaccionar, sigues igual. No has pensado un momento, no estás analizando en tu vida. Cuando comenzaste a buscar mi presencia, eras diferente. Me amabas, atesoraba mi palabra, amaba mi presencia. Pero hoy, muchas veces, gente cristiana que ya poco les importa si sienten la presencia o no sienten la presencia, poco les importa qué clase de vida que tenemos. Lo importante es que estoy en la iglesia, ya estuvo. No, el Señor te dice: no, debes de volver. Quiere escucharte de nuevo, como cantabas antes, como orabas antes, como me buscabas antes, como te humillabas antes. Y cuando te estabas humillando, es cierto, como que si había un poquito más de problema, pero siempre cantabas victoria y te gozabas en mi presencia. Es lo más precioso que tenías en la vida. ¿Están escuchando la palabra de Dios? Y cuando y realmente yo sentí una tristeza en el corazón. Estábamos bien alegres ahí en la vigilia y todos nos gozábamos. Yo no sé si usted se gozó, pero yo sí me gocé. Pero cuando vino esta palabra, pero no era una tristeza material, espiritual. Y la pregunta era: ¿tú piensas que todos han sido sinceros conmigo? ¿Tú piensas que todos me buscan de verdad? ¿Tú piensas que todos los que se sientan en una silla en la iglesia son sinceros y me aman y se han humillado delante de mí?
¿Qué piensas? Yo solo estaba ahí, mi amado hermano, recibiendo. Y también daba honra y gloria al Señor, porque a través de eso Dios nos puede hacer reaccionar y volvamos a Él. Porque muchas veces nosotros mismos nos justificamos y yo estoy bien, las cosas que hago está bien, no está mal. Pero muchas veces para nosotros, pero más delante de Dios, hay algo que muchas veces no está en lo correcto. Y sabe, eso, sabe que mi amado hermano, no sé qué siento, pero la realidad para mí no es motivo de alegría. Le digo esto, y no está sucediendo esto solo en una iglesia, no. Oiga esto, si muchos se presentaban en mi casa, dice aquel que está ahí arriba, que se podía ver una alegría, un gozo en su corazón, pero no lo estaban haciendo por mí, dice el Señor. Amén. Habían personas que pareciera que tenían tanta motivación para trabajar en la obra de Dios, solo porque por en medio hay un noviazgo, y por eso actuaban con qué pasión, con qué alegría, pero no lo hacían para Dios, sino que lo hacían porque allí estaba el novio, porque allí estaba la novia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él nos habla? Eso yo no lo tenía en la mente, Señor. No tenía en la mente para predicar esa palabra, pero la orden allá arriba dice: dígale a mi iglesia que se arrepienten. Y me puse a pensar y se clavó en la mente. Sí, los que mostraban tanta alegría para buscar al Señor, que si no lo hacían para Dios, entonces lo hacían porque ahí estaba el guapo y la guapa. Pero cuando esta relación se cortó, uy, la iglesia todo amargo, hoy ya no es la misma. ¿Cómo no? ¿Quién vive, amada iglesia? ¿Se equivoca, papá? No se equivoca. Él habla verdad. Ya no tengo ganas de ir al culto. ¿Cómo no, si ya nadie te hace caso dentro de la iglesia? Y ahorita, ¿por qué solo en las redes sociales anda publicando cualquier cosa? Porque anda buscando a un amor terrenal. Pero como la iglesia ya nadie te hace caso, ya no quieres venir tanto a la iglesia. No serás tú, diga a tu hermano que está a la par, porque no solamente se refiere a jóvenes, hermano, se refiere a gente ya grande, ya adulta, mañosos, que mostraban tanta alegría, hasta pareciera que lloraban, pero solo porque a la par había echado un vistazo a un hombre o una mujer ajena. Amén. Pareciera que son tan espiritual. Hasta querían predicar, hasta querían hacer cuantas cosas. Estaban así con una emoción. Pero el problema, qué terrible es esto. Solo porque se han enamorado y hacían las cosas como que pareciera que estaban adorando a Dios, honrando a papá, que si no es así. Es cierto, quizá los hermanos
Quizá el que se sienta en la par suya ni siquiera se ha dado cuenta de eso, pero más había alguien que sí se estaba viendo todas estas cosas. Que si no lo hacían para Dios. Y cuando Dios permite, parece que las cosas salen a luz. ¿Qué cree? ¿Siguen con el gozo alabando al Señor con qué alegría? ¿O dice, no, la iglesia ha cambiado tanto? Yo no sé por qué la iglesia todo frío ahora. ¿Cómo que la iglesia fría? En la iglesia siempre hay presencia de Dios, porque la Biblia a mí me dice que esto es un lugar que Dios ha establecido para que nos llenemos de su presencia. O sea que hay presencia de Dios. ¿Y por qué muchas veces nos sentimos? Porque muchas veces ya crees que, oye, esa hermana, saber por qué me mira tanto. Y si la hermana siempre ha sido así, siempre le gusta ver los hermanos así. ¿Verdad que muchas veces así somos? Siempre hemos sido así, diga tu hermano que está a la par. Siempre hemos sido así. Pero ahorita, ¿por qué te sorprende eso? ¿Por qué dices, oh, uy, esa hermana, mira la cara que está haciendo, ve? Y cuidadito si alguien empieza a hablar por ahí, ni siquiera tienen la mente para hablar de tu vida, pero tú estás pensando que están hablando de ti. ¿Hay eso o no hay? La iglesia, ¿cómo ha cambiado? Todo el mundo habla de mí, como que si la gente ni siquiera están hablando de ti. ¿En dónde está el problema? Se fue el gozo, ¿verdad, mis hermanos? Dios nos habla por esa palabra. Le recuerdo nuevamente, porque Él quiere que tengas paz, tenga gozo. Y si de verdad, hermano, y no lo puedo negar, estando enfrente de una obra no es cosa fácil, porque se puede ver un montón de cosas, no solamente una, ni dos, ni tres, y es de todos los días. Y cuando me entregaron esa palabra, empecé a pensar y analizar, ¿dónde estaban los que danzaban? ¿Dónde estaban estas vidas que lloraban? ¿Dónde estaban? Ahora muchas veces, ¿sabe? Lamentablemente, cuando Dios los quiere amonestar, porque Dios quiere el bien, pero la gente otra cosa piensa, y muchas veces ya ni tienen ganas para llegar a la casa de Dios. Y el único culpable somos nosotros muchas veces, y no Dios. Y como te cacharon que lo que sí estás buscando era un amante, y te cacharon, ya piensas que la iglesia no es igual, piensas que la iglesia ha cambiado, piensas que la iglesia hay todo frío, ya no, ya las cosas está todo feo, anda ahorita. ¿Cómo que feo? ¿Dios es feo o es precioso? Jóvenes, gente adulta, gente casados y casadas, hablan de esa manera. Ya no. El pastor se volvió un amargado. Si tú me dices que soy amargado, y yo estoy re feliz con papá de la gloria todos los días. Y alabo, glorifico a mi Padre, y palabra que Él me dice que predico, lo predico. Y te estoy predicando esta palabra. Y si usted no te gusta, usted dice, ¿y el hermano por qué está predicando así? Pregúntale a aquel que está allá arriba y dígale, Señor, ¿es cierto que tú le hablaste al pastor para que predicara eso? Revélame, Señor, y después me vas a contar en qué forma te va a revelar el Señor.
y que caiga una maldición sobre mí y que Dios me quite en este lugar si lo que estoy hablando es mentira. Porque con Dios no se mete, mi amado hermano. No puede decir uno, es que Dios me dice esto, es que Dios quiere que prediquemos esto, y mientras que Dios no ha dicho nada, es un serio problema. Tú puedes meterte a problemas con el hombre, pero mi amado hermano, el hombre no puede hacer nada. Pero cuando ya se trata con Dios, eso sí es duro, terrible. Pero como Dios ama tanto a su iglesia, y el Señor nos dice: dígale a mi iglesia que se arrepiente y que sea sincero y que me cante de verdad y que me busca de verdad. Muchos aparentan de ser gente de oración y que tienen hambre y sed de Dios para buscar a Dios en ayuno y vigilia. Pero ¿qué si solo era por la enfermedad? Y cuando Dios lo sanó, amén. ¿Ha encontrado gente así? Que cuando estaba en plena necesidad, te llaman. Si no les contestas, siguen llamando y llamando y llamando y llamando y llamando. Amén. Pero cuando Dios ya los sanó, llámalos tú a ver si te contestan. Amén. Así hacen los cristianos, ¿o no? Llámalos a ver si te contestan. Aló, si te contesta hasta el 100 llamadas. ¿Quién es? Soy el hermano. ¿Cómo está, hermano? Sí, bien, gracias a Dios, estoy ocupado ahorita. Quizás vuelva a llamar entre otro año. Amén, hermanos. ¿Hacen así o no? Así hacemos con Dios, que cuando estamos en mal, Señor, por favor, papá, ten misericordia de mí, Señor. Es que yo me gozo cada vez que los hermanos cantan. Ay, cuando el hermano empieza a predicar, ay, Señor, siento tu presencia. Pero cuando ya se cortó tu relación de noviazgo, cuando Dios te sanó, ¿verdad que la cara cambia? Ya nos cae mal la palabra. Pero Dios no dice: arrepiéntete, iglesia, porque mi venida está cerca. Sea sincero, búscame de verdad. Libro de los Salmos, ¿sabe qué dice la palabra? Yo no solamente lo voy a dejar. Tengo mensajes, tengo que terminar de predicarlos. Pero aquí voy a tener este mensaje. El libro de los Salmos dice que el pueblo de Israel, cuando llegó un tiempo duro y difícil por su vida, ¿sabe qué es lo que hacían? La misma Biblia dice que se acercaban a Dios con unas preciosas mentiras, dice la palabra. Está terrible eso, ¿verdad, mis hermanos? Perdonen nuestros hermanos de la transmisión que nos miran todo negro ahorita, que no tenemos energía. Amén. Estamos publicando nuestros videos hoy en día en un canal de YouTube, que cualquier error ya te mandan a decir y a veces no aceptan. Pero gloria al Señor, que la palabra está llegando. No importa, aunque la cara suya pasa aquí todo negro, se mira. No, es que usted es un poquito blanco, pero como no hay energía, se cambia el color. Vamos a dejar esa palabra aquí y Dios seguirá hablando en nuestra vida. Vuelva como antes. Busque a Dios como antes. Te congregaba. Si sabe que, mi hermano, muchas veces cuando estamos en pobreza, cuando estamos enfermos y cuando el médico dijo ya no hay esperanza, ya no hay solución para ti, no importa frío, no importa si es de noche, no importa si es ayuno, ahí están la gente. Pero cuando ya se sanan, cuando ya llega bendición, cuando ya las cosas marchan bien, totalmente indiferente con papá de la gloria. Pero Dios nos habla aquí. Antes que te llega amargura, decepción,
tristeza terrible, Dios te habla a tiempo. Recuerda de dónde has caído. Dígame. Mira pues a tu hermano que está en la par. Estás alegre, hermano. Pero mira la carita. ¿Estás alegre, hermano? Es que cada vez que sonríe se mira una cara alegre, dígale. Pero cuando no, ¿y qué habrá pasado que estás enojada? Dígale. ¿Qué habrá pasado que estás enojado? Y si hay una señorita a la par suya, dígale, ¿qué te ha pasado? Tan quietecita, ya no quieres hacer nada. Ay, es que ya no hay chavos. El mío se lo llevó el coyote. Pero no sé qué coyote, no sé si la gente que pasa, gente de Estados Unidos. Pero si se fue a los Estados Unidos, ¿de qué te preocupas? Te va a mandar dólares. Pero usted busca al Señor. Si el novio aquí en la tierra te falló, si la novia aquí en la tierra te falló, pero hay un novio allá arriba, el Padre, el esposo es fiel y debemos de cantarle. No debemos de tratar de engañar a Él, porque jamás vamos a lograrlo. A ver en qué momento continuamos. Cierre sus ojos, incline su rostro así como está. Padre, que estás en la gloria, te doy las gracias por tu palabra que nos has dado, Jesús. La honra y la gloria es para ti, Señor. No he hablado por querer hablar. Señor, este es texto de tu palabra que aún falta para entregarlo. Permítenos otra oportunidad para que tu palabra siempre llegue. Espíritu Santo, has dado a entender a tu pueblo el por qué razón tú quieres que nos arrepintamos de muchas cosas, porque tú quieres el bien para nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.